Hola, buenas tardes. Se me oye bien, ¿verdad? Bueno, lo primero, daros las gracias a todos los que habéis venido hoy aquí a la sala Recalde y también a todos los que estáis al otro lado de la pantalla en streaming. Bueno, pues por asistir a uno de los seminarios que estamos celebrando últimamente aquí en el Grupo de Investigación La SIA junto con la sala Recalde. El seminario titulado A Río Riar, experimentación de formatos para la investigación artística basada en la práctica, que como sabéis todos se celebran los últimos miércoles de cada mes, pero bueno, en esta ocasión nos hemos adelantado una semana pues debido a las vacaciones de Semana Santa, se nos quedaba muy justo, entonces hemos decidido bueno, pues adelantarlo un poco. Y bueno, recordar un poco, aunque ya los que nos venís siguiendo ya sabéis que es un seminario, ¿no? Cuyo objetivo prioritario es de alguna manera trabajar de manera experimental en la búsqueda de formatos que permitan pues, desarrollar, exponer o publicar procesos de investigación artística, ¿no? Entonces, nuestra idea es un poco explorar las bases metodológicas de los procesos de creación y revisar quizás pues, principios de montaje o relaciones, ¿no?, que pueden surgir entre las imágenes, los textos. Y bueno, pues dentro de toda esta búsqueda en la que andamos, pues nuestra idea ha sido una vez al mes invitar a un artista, a un investigador que nos pueda compartir un poco su experiencia y su manera de trabajar. Entonces hoy tenemos con nosotros a Laura Fernández Ghibellini, que es artista visual, investigadora y actualmente es profesora en el Departamento de Dibujo y Grabado de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, Laura en 2010 fue premio extraordinario de doctorado y bueno, podemos leer en algún statement, ¿no?, que ella dice que una de las principales preocupaciones, ¿no?, que guían su trabajo, su práctica artística, pues es el concepto de lugar, ¿no?, y el modo en que nos relacionamos con el mundo, ¿no? Entonces, esta inquietud abarca tanto el trabajo en el estudio como el desarrollo teórico y tiene que ver con la representación, con la creación de índices, de esquemas y de diversos modos de organización, comprensión y experimentación de un lugar específico o del mundo. También podemos leer, ¿no?, que su producción implica diversas disciplinas y se extiende al campo de la escritura, se entrelaza con enfoques conceptuales y filosóficos de cómo los seres humanos habitan no solo los espacios concretos, sino también el mundo como un todo. Bueno, para acabar un poco con la presentación, decir que el trabajo de Laura se ha mostrado en lugares como Matadero Madrid, el Musac de León, el Artist Space de Nueva York o el Boston Center of the Arts. Ha sido también becaria de la Real Academia de España en Roma y residente en el Banff Center for Arts and Creativity de Alberta, entre otras cosas. Y bueno, pues yo os dejo ahora con ella, ¿no?, que nos va a contar un poco su trabajo y seguramente que luego tendremos como un tiempo pues, para poder charlar y bueno, pues debatir temas que surjan. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, lo primero a todas las que estáis aquí, a todo el backstage, ¿no?, de este evento que bueno, es muy de agradecer, ¿no?, el poder estar tan bien acompañada a nivel técnico y a nivel humano y de persona. Mi agradecimiento al grupo de la SIA y en particular a Beba Linaza por la invitación a estar hoy aquí. Cuando me contactaste, la verdad es que me dio mucha alegría, no solo por la posibilidad de salir de Madrid y de mi burbuja, sino también por encontrar o por seguir encontrando gente interesante, interesada en pensar cuestiones que tienen que ver con la práctica artística, que en el fondo es un poco como el centro de mi investigación teórico y desde el que me sitúo un poco, ¿no? Me interesa mucho pensar cuestiones que tienen que ver con el conocimiento específico de la práctica artística, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos trabajando en el estudio? Que sabemos que pasan cosas, pero poner, ¿no?, como explicar o poner nombre o poder hablar de eso siempre es muy difícil, ¿no? Y bueno, es algo que me ha interesado mucho, por eso cuando decías, ¿no?, que es cierto, ¿no?, que mi práctica se extiende al terreno de la escritura, es una de las primeras paradojas que existen, ¿no? O sea, como que como artistas, cómo hablamos y cómo presentamos y cómo divulgamos también nuestro trabajo. Y esa parte de la práctica de la escritura tiene que ver con el pensar también formatos.
Esto enlaza justamente con que la presentación de hoy parte también de pensar cómo se puede considerar el formato expositivo, el formato de exposición, no en un contexto discursivo como el de hoy, ¿no? O sea, cómo contamos nuestro trabajo, ¿no? Cómo hablamos de nuestro trabajo. En mi caso, esto pasa por la búsqueda de la ruptura de cualquier sentido lineal, ¿no? Dentro de un marco temporal, es decir, este evento empieza a las 6 y acaba a las 8 o X, ¿no? Pero ¿cómo podemos romper una estructura lineal que desde mi punto de vista no es capaz de abarcar la complejidad de la práctica artística? Entonces, claro, esto es la primera paradoja, ¿no? ¿Cómo hablamos de todas estas cuestiones cuando estamos en paradigmas que no nos ayudan a transmitir esas complejidades? Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer, que es un poco experimental, y por eso también os agradezco mucho, ¿no? la apertura, ¿no? de justamente el formato también expositivo en este caso. Entonces voy a empezar por la lectura de unas breves anotaciones que escribí hace un tiempo, pero que siguen siendo vigentes hoy, que me parece que marcan un poco el lugar desde el que pienso y desde el que donde me voy a dirigir hoy a vosotras. Y después voy a hablar de 3 proyectos recientes, bueno, pues para compartir ciertas cuestiones que me interesan de esos proyectos. Y todo mediante un relato que, como os decía antes, tiene que ser necesariamente interrumpido. Y es necesariamente interrumpido porque lo que pretendo o lo que me gustaría es que el sentido final de esta presentación emerja justamente en la justaposición de las palabras con las imágenes, alejándose de una lectura justamente lineal, ¿no? Como os decía, que me parece imposible o inadecuada para hablar justamente de la complejidad de la práctica artística. Sabemos que una manera es como algo ocurre, ¿no? Las cosas ocurren de manera caótica, pero las contamos de acuerdo a un relato normalmente ordenado y organizado, ¿no? Entonces, esta dicotomía o esta espacio, ¿no? que existe entre lo que ocurre y cómo lo manifestamos, me parece que es importante que se manifieste. Entonces, lo que voy a intentar es abandonar la secuencialidad introduciendo 2 voces que son propias, pero que pertenecen aparentemente a 2 tiempos distintos. Una en presente, que es la que os va a hablar aquí, desde aquí, a partir del micrófono, y otra que es mi propia voz en diferido, ¿no? que pertenece y que se ha desarrollado, digamos así, en un tiempo anterior, ¿no? o aparentemente anterior, por lo menos. Luego quería aludir brevemente al título de la presentación. Utilizo el término ecología desde como lo hace Guattari, que se refiere justamente al medio social, ambiental y cognitivo, ¿no? Entonces, me interesa pensar esos 3 ámbitos desde la práctica artística, ¿no? Lo cual, claro, que implica que el arte trasciende, la práctica artística trasciende su especificidad para establecer una serie de relaciones cambiantes con aquello que le rodea. Entonces, bueno, voy a intentar trabajar desde esos lugares. Y bueno, finalmente lo que espero es que este experimento también sea de vuestro interés y ojalá pues podamos después compartir ¿no? impresiones. Como os decía, voy a empezar por la lectura de estas anotaciones. Y bueno, dice así: 29 anotaciones provisionales sobre una práctica artística. 1. El arte podría considerarse como una práctica que implica una idea que es arrojada al mundo. 2. Y que surge en la negociación entre la idea y el gesto que da a dicho pensamiento una determinada forma. 3. Cada pieza u obra artística podría entenderse entonces como la manifestación formal de una reflexión inacabada. 4. Una manera de hacer marcas. 5. Y si este fuera el caso, resultaría fundamental considerar por qué esta obra aparece, en vez de cualquier otra, en un momento concreto de una determinada práctica. 6. Puesto que cada obra es específica y no intercambiable, aunque sea siempre insuficiente.
7. Y es insuficiente porque la idea excede al papel, al lienzo, al soporte fotográfico, fílmico o digital, a la pared o a cualquier otra superficie o espacio que pueda ocupar. 8. A su vez, la práctica artística podría definirse como performativa, ya que implica el desarrollo de un gesto, una idea que es arrojada fuera de sí. Ver nota anterior número 1. 9. Sin embargo, la insalvable brecha que existe entre la intención y la realización hace del fracaso un componente intrínseco de toda creación. 10. Siempre se llega a un lugar que es otro, a un resultado que no puede hacerse completamente explícito. 11. Y aquí es donde el artista se descubre a sí mismo como inadecuado, como un cierto impostor o diletante, porque siente que llega siempre demasiado tarde o demasiado temprano. 12. Porque nunca es testigo del verdadero momento de la creación. 13. Y por lo tanto siempre es fallida la performatividad. 14. Y como tal, inacabable, ya que el arte ocupa el tiempo y el espacio de lo que se encuentra fuera de sí. Ver nota anterior número 7. 15. Así, la práctica artística puede aspirar únicamente a ser un proceso, un desarrollo, un devenir, una inclinación, un tender hacia que es indefinido, inabarcable y definitivamente inalcanzable. 16. Una búsqueda irresoluble de aquello que no se puede acabar de manifestar. 17. Porque su sentido más íntimo y quizá último radica en su propia imposibilidad. 18. Sin embargo, es justo este fracaso lo que confiere al gesto artístico su excepcionalidad. Lo que lo hace no explícito lo aleja también de toda normalización. 19. En este sentido, el arte puede considerarse como una forma de conocimiento que trae consigo aquello que aún no existe, es decir, lo que no tenemos la capacidad de pensar, ni de imaginar, ni de nombrar. 20. El arte surgiría entonces como un modo de generar las condiciones para que emerja aquello que hasta entonces permanecía inanticipable. 21. Así se podría afirmar que el arte, como aquello que conjura lo inexistente, ocurre fuera de todo desarrollo lineal, en el ámbito de lo caótico. 22. Y dicho caos apunta a la imprevisibilidad. 23. Lo que indica que no existen leyes inmutables en el devenir. 24. O que no existe un modo definitivo de predecir cómo un evento se va a desarrollar. 25. El arte navega dicha imprevisibilidad y crea las condiciones para que lo nuevo se manifieste. 26. Y esta novedad es, ya lo sabemos, inanticipable, inasible e indescriptible. Ver nota anterior número 20. 27. Lo que nos lleva de nuevo a un artista que parece inadecuado y diletante, que llega siempre demasiado tarde o demasiado temprano. Ver nota anterior número 11. 28. Y sin embargo es solo en ese espacio de indeterminación, del significado provisional y de la incertidumbre donde es posible generar contextos de reflexión imprevisibles, nuevos sentidos alejados de toda normatividad. 29. Y ahí radica la importancia del arte y su demanda infinita. Permanecer indefinidamente indeterminado e inexplicitable, en el límite de lo que aún no se puede pensar. Madrid, 30 de agosto de 2016. Roma, 28 de agosto de 2017. Madrid, 25 de febrero de 2021. Con mi agradecimiento a Susana Fernández Alonso por su atenta lectura. Bien, pues, como os comentaba, esta charla o este encuentro supone una reflexión en torno a 3 proyectos fundamentales. El primero de ellos es Rowena Mountain, que fue presentado en la Sala Expositivo de Madrid entre el 2 y el 21 de septiembre de 2019. Nunca nada parecido, que es un proyecto en colaboración con Ángela Cuadra y presentado en la Galería Nieves Fernández de Madrid entre el 4 y el 27 de marzo de 2021, o sea que está todavía abierta. Y por último, El hombre que vio el futuro, que es un corto que es parte de la trilogía Lázaro, que es una película dirigida e ideada por Fernando Baños en 2019 y que fue presentada en los cursos de verano del Escorial
de la Universidad Complutense ese mismo año. Es una película para la que realicé el guión y, bueno, que quería terminar un poco con ese corto porque me parece que acaba de catalizar algunas de las ideas que están un poco flotando en esta presentación. Trabajo un dibujo que busca ser expandido, alejándose de la representación frontal, acotada y bidimensional del dibujo tradicional, a favor de proyectos inmersivos y de carácter ambiental. Se trata de una forma de dibujar que busca ser atmosférica y ocupar el espacio en que se encuentra. Todo esto se halla en consonancia con mi objeto de estudio, aquello que existe pero que no es aparente sino intangible y aéreo. Utilizo así elementos como el cristal, la pintura iridiscente, que depende de las condiciones lumínicas para ser vista, la aplicación de pintura fluorescente en la trasera de los dibujos, para que irradien color, y el uso de filtros específicos para iluminar, con el fin de enfatizar todo aquello que rodea las piezas y que trasciende su ser material para pasar al entorno. Todo lo cual pasa desapercibido, normalmente, o se concibe al margen de las propias obras. Pues bien, si algo me interesa es justo el espacio entre las cosas. Drawing a Mountain parte de una imposibilidad, llegar a los campos de hielo de Columbia, una de las extensiones de hielo continental más grandes del hemisferio norte. Las condiciones meteorológicas durante mi viaje fueron tan extremas que dicha travesía se tornó imposible. El clima se me apareció con la infuria de lo incontenible, hecho que me llegó a detenerme en Banff. De la observación de Sulphur, la montaña que se encontraba frente a mi estudio durante mi estancia, surge este proyecto, que se articula como un intento de pensar si el arte puede crear otros mundos posibles y, de ser así, cómo puede hacerlo. Sulphur, que es justo esta montaña que tenéis delante, fue creada por el empuje de un glaciar ahora desaparecido. En su cima se encuentra una antigua estación de rayos cósmicos hoy desmantelada. Los rayos cósmicos, emitidos por radiaciones solares, se pueden captar solo en lugares específicos del planeta, aquellos muy elevados o cercanos a los polos magnéticos, y son fundamentales para el conocimiento del universo, además de tener una parte activa en la formación de las tormentas. Todo lo fundamental en Banff parece ser entonces aquello que no se hace visible, aquello que carece de imagen o que atestigua una ausencia. Sin embargo, existe un impacto real de lo imperceptible y de lo que se encuentra ausente en la disposición geológica y climática del valle. Pero esta invisibilidad dificulta el poder reconocer, comprender y pensar lo que esto pueda significar. La posibilidad o la imposibilidad de imaginar la montaña, por otra parte real, puede servirnos de metáfora de la falta de atención o de comprensión de problemas evidentes como son el cambio climático o hoy podríamos decir la pandemia. El arte existe en relación con el contexto y el ambiente en que se sitúa, que se encuentra en constante cambio. Su superficie no sería solo su límite, sino también el punto de encuentro entre el material y el medio ambiente en el que se aparece. De ahí mi interés por piezas espaciales y atmosféricas, porque enfatizan ese más allá del límite material del trabajo plástico. Drawing a Mountain consta de 5 piezas que se conciben entonces como un ambiente. Por un lado está el vídeo que habéis estado viendo, Sulphur Cloud, del que parte toda la reflexión. Se trata de un vídeo de 31 minutos de duración que recoge varias horas de grabación de una cámara estática frente a una ventana. Esta vista, la montaña de Sulphur, es justamente la que tenía frente al estudio durante mi estancia en Banff. La montaña nevada, prácticamente en blanco y negro, carente de color, parece parte del espacio atmosférico. Me interesaba mucho esta idea de la fusión del cielo y la tierra, de cómo el cielo y la nieve se hacían uno, y cómo la montaña se mostraba a través de los abetos que la pueblan. Son solamente estos abetos mancha, en palabras de Oriol Fontdevila para una publicación que acompañaba a la muestra, los que hacen que la montaña sea visible. Sulphur Mountain Improvement District número 9 es un dibujo de más de 9 metros que plantea un contorno irreal, pero plausible del entorno montañoso. Es irreal porque está realizado a 2 escalas, es decir, se trata de 2 aproximaciones
a diferente escala de un mismo elemento, las partes visibles de Sulfur. El resultado, que parte de esta pieza, es un dibujo sobre pared que actúa como una línea, que a su vez parece un mapa o una costa, y que justamente juega con la representación de los mapas cartográficos. La tercera pieza del proyecto, Drawing a Mountain, es un dibujo en gran formato sobre tabla, realizado a partir de lo que me gusta denominar los elementos mínimos de la representación, que son justamente estos abetos mancha que acabo de mencionar. De forma triangular se han realizado con un material que refleja la luz, de manera tal que el dibujo es solo parcialmente visible, además de variar con las condiciones lumínicas del espacio. Se trata de la representación fidedigna del fotograma del vídeo que aparece enfrentado. La siguiente pieza, Sulfur, está formada por un dibujo sobre tabla del espacio en negativo de la montaña, es decir, de aquello que no es. Es una pieza realizada con pintura fluorescente, con la que plantea grandes dificultades para su visibilización, además de cambiar con las diferentes intensidades lumínicas. Se trata de un dibujo plano, realizado con mancha y con línea, y es prácticamente monocromo. El arte media entre mundos que no tienen nada en común. Implica una forma de pensamiento que se arroja al mundo y que se desarrolla a partir de la relación entre el cuerpo del artista, el material y el espacio del que emerge. Se trata, por tanto, de una forma de conocimiento que surge del interior de esta relación, a diferencia de la ciencia, en la que el ser y el conocer se encuentran separados. Esta pieza, titulada 53.150.00 RWT Gold Ruby Extra, guión 179.010 RWT Violet Blue, está compuesta por una serie de barras de cristal de los 7 colores en los que se descompone la luz blanca al pasar por un prisma de acuerdo con Newton. Cada barra corresponde a un color, con la particularidad de que hay una serie de barras que, por su composición química, no se ven. Es decir, son los colores que dicen ser, pero al no hacerse visibles aparecen como negros. Completaba la exposición una publicación que recopila una serie de textos e imágenes que reflexionan sobre las posibilidades de imaginar una montaña, sobre las posibilidades de pensar una montaña desde la imaginación y la práctica del cuerpo. Hay colaboradores de diferentes ámbitos: Luis Ortega, que es geólogo, Irene Cantero, que es coreógrafa y bailarina, Diones Serrano, que es periodista especializado en deportes de montaña, Lola Martínez, que es artista además de escaladora, Antonia Santolaya, que es ilustradora, Elena Rosauro, Oriol Fondevila y Alfredo Puente, que son comisarias interesadas en pensar las especificidades del medio natural, así como la mediación y lo que el arte es capaz de hacer y de generar. Todo esto se unificaba en la sala mediante una intervención lumínica, que seguro que os habéis dado cuenta, realizada por Irene Cantero, en la que a través de la matización de las luces en la exposición y de la aportación de otras nuevas con color, se generaba un espacio concreto diferente cromáticamente a lo que esperamos que sea real, además de variar durante el día y la noche. Las luces específicas de las artes escénicas permiten ver aquello que está ahí, pero que normalmente no se hace visible. Es el caso de la luz negra o de los filtros magenta, que resaltan un aspecto fundamental: la artificialidad del paisaje que estamos viendo. Se generaba entonces una atmósfera paradójicamente rosada en un ambiente nevado, un ambiente extrañamente artificial que favorecía el pensamiento sobre el paisaje y cómo se ve afectado por lo que no es aparente, en este caso su propia formación y sus características ambientales, y por supuesto también la artificialidad, ¿no?, del concepto del paisaje mismo. El arte, como dice Didi Buerman, es capaz de crear lugares en el desierto.
Un cambio radical en el clima del planeta configuró el paisaje que origina este proyecto, produciendo el masivo deshielo de los glaciares que componen el valle, mientras que otros cambios menos aparentes quizás lo amenazan hoy. Drawing a Mountain ofrecía entonces una serie de reflexiones acerca de las posibilidades del arte de pensar y repensar aquello complejo como es el cambio climático o como es el propio arte. Un dibujo contiene y revela el proceso en que ha sido realizado y se refiere no solo al objeto dibujado en sí, sino al modo en que éste es visto. Este hecho revela la parcialidad tanto de nuestra mirada como de la representación misma, así como de la construcción de la realidad en que nos vemos inmersos. Ya sabemos que la realidad no existe al margen de cómo es percibida. Esto conlleva la importancia de preguntarse para qué es un dibujo, más que de qué es el dibujo, o qué es lo que estamos tratando de pensar mediante ese dibujo y cómo lo estamos haciendo, más allá de todo resultado. Vale, el siguiente proyecto al que me voy a referir es Nunca nada parecido, en el que Ángela Cuadra, que es una artista y profesora también madrileña, reflexionábamos de manera muy amplia sobre cuestiones relativas al espacio entre las cosas, al camuflaje, al patrón repetible, al color y su coordinación, al aire, al archivo informal, al cosmos y las montañas. Sin aparentes similitudes entre nuestro trabajo e intereses, fue durante el proceso de conceptualización y sobre todo de montaje de la exposición donde encontramos un diálogo formal, procesual y conceptual fascinante entre nuestras obras. Es en parte a él al que me voy a referir en esta presentación. Pero antes quisiera de nuevo interrumpir mi propia narración para introducir una pequeña secuencia temporal que, a mi parecer, es fundamental para de nuevo contextualizar este proyecto y el momento en que vivimos. 22 de abril de 1915. Segunda batalla de Ypres. El ejército alemán utiliza gas venenoso contra las tropas aliadas por primera vez. El aire dejó de ser un elemento que simplemente se respiraba para pasar a ser algo que podía sentirse y que podía ser eliminado. Ese 22 de abril el aire se hizo explícito, pasando a formar parte del sistema de aire acondicionado que desde entonces posibilita la vida. 1 de enero de 1950 marca el origen de la datación por radiocarbono. Es la fecha utilizada en arqueología y geología para determinar cuándo ocurrió un evento del pasado. Se considera el comienzo del tiempo presente. Las masivas pruebas nucleares de los años 50 alteraron la proporción de carbono de la atmósfera de un modo tal que dicha datación pasó a ser inexacta. En 1950, las condiciones atmosféricas del planeta habían afectado de un modo irrevocable nuestra consideración del tiempo. 31 de diciembre de 2019. Las autoridades chinas informan a la OMS sobre un elevado número de casos detectados de un brote de neumonía de etiología desconocida, que posteriormente se aisló y conoció con el nombre de coronavirus COVID-19. 13 de enero de 2020. La OMS informa sobre el entonces primer caso confirmado fuera de China y detectado en Tailandia. 31 de enero de 2020. Se registra en La Gomera el primer caso de coronavirus en España, un ciudadano alemán presuntamente infectado en su país de origen. 24 de febrero de 2020. El virus se detecta ya en la península, en lugares como la Comunidad Valenciana, Cataluña o la Comunidad de Madrid. El resto, mal que bien, lo conocemos. Pues bien, mi propuesta individual para Nunca nada parecido buscaba hacer visible la existencia de un aire que hasta hace poco dábamos por supuesto y que sin embargo se ha convertido hoy en un elemento que, filtrado de todos los modos posibles, hemos de constatar a cada paso. Por un lado está este dibujo, Drawing Mountains Jungfrau, que buscaba hacer visible, mediante un dibujo en gran formato, el aire alrededor del Jungfrau, en los Alpes, una montaña cuya elevada altitud dificulta la respiración. De nuevo, me servía aquí de aquello que no está, una especie de espacio negativo alrededor de la montaña que pretende incitar un cambio de atención. Es importante decir que si escogí el Jungfraujoch para trabajar fue porque en esta cima también existe una estación de rayos cósmicos, con lo que otra vez
Hay significados más allá de lo perceptible, más allá del espacio-tiempo circunscrito a nuestro planeta, lo cual nos recuerda además la importancia de salir de nosotros mismos para podernos conocer. El arte puede considerarse como un modo de atención, una atención que busca aquello que aún no conoce y que es capaz de crear las condiciones para que algo nuevo se manifieste, algo que permanece impredecible, en los límites de lo que aún no ha sido pensado. De nuevo, el dibujo está realizado con un tipo de óleo en barra iridiscente que depende de las condiciones lumínicas para ser visible. Se juega así con la idea de la visibilidad y de la representabilidad de la montaña, a la vez que se introduce mediante la luz el componente ambiental. Otra vez, la trasera de las tablas sobre las que aparece el dibujo están pintadas de rosa flúor, con el fin de lograr que parte de dicho color se refleje de un modo sutil, eso sí, sobre el muro. Pero de nuevo, este color carece de toda relación lógica o directa con la montaña y su representación o la ausencia de esta. El arte ocupa el terreno de aquello que no sigue un camino lineal ni una lógica causa-efecto, sino que se manifiesta de un modo aparentemente caótico. Y es esta indeterminación la que permite que surjan nuevas imágenes y nuevos pensamientos. Es ahí donde radica la importancia del arte, que anticipa lo que aún no es y revela lo que es de lo que no existe. De acuerdo a Quentin Meillassoux, no existe una razón inherente para que las cosas sean como son. Este hecho desestabiliza toda causalidad. No existen leyes eternas en el devenir. No hay una razón inherente para que un hecho particular se desarrolle de un modo concreto, en vez de cualquier otro modo que sea igualmente pensable. Es decir, no existe una manera unívoca de saber cómo va a desarrollarse un hecho específico, como tampoco de anticipar cómo va a ser el futuro. Otra de las piezas de la exposición es Repositorio de R051020, una serie de piezas de cristal soplado realizadas en colaboración con la Real Fábrica de Cristal de La Granja, que se encuentra en Segovia, que recogen la inspiración y exhalación del aliento del maestro de horno, Diego Rodríguez, durante una jornada de trabajo. Realizadas en los 3 colores pigmento básicos utilizados en la representación tradicional, cian, magenta y amarillo, además del ámbar que alude a los rayos luminosos, las piezas aparecen colocadas a modo de gabinete de curiosidades sobre un mueble diseñado y realizado para la ocasión. Esta pieza busca ser una especie de repositorio de todo ese aire con el que llenamos y vaciamos nuestros pulmones, del aire que respiramos y que favorece o dificulta la vida. Acompañaban a estas piezas en la sala principal 2 obras realizadas durante mi estancia en la Real Academia de España en Roma. Estudio 1 indaga, como todo mi proyecto romano, sobre la visibilización del aire a través de la luz. De la consideración que los rayos de luz viajan en línea recta y son de origen radial y que son justamente sus interrupciones las que permiten que algo sea o no visible, llego a este modo de hacer marcas. Una serie de líneas interrumpidas, rectas y de origen radial, que utilizaré en todos mis dibujos de la serie. En este caso se trata de una pieza que inicia en el papel para expandirse al muro, en un primer alejamiento del soporte acotado del dibujo tradicional. Por otra parte, Tránsito, una pieza de cristal soplado y grabada al ácido, ofrece un diagrama del tránsito de Venus. Venus es un planeta fundamental para la localización terrestre y la navegación, y su tránsito ha permitido conocer el tamaño del Sol y la distancia entre éste y la Tierra, además de permitir localizar planetas y otros elementos más allá del sistema solar. Tránsito alude, como lo hace el hecho de que exista una estación de rayos cósmicos en la cima de Jungfrau o de Sulfur, a la importancia del estudio de fenómenos alejados de nuestras coordenadas espaciotemporales para el conocimiento del mundo. Pretendía con todo esto plantear una serie de ensayos o aproximaciones a fenómenos o elementos que permanecen ocultos en el terreno de lo que no se puede mostrar, con el fin de reflexionar a diferentes escalas y de manera amplia sobre aquello no necesariamente aparente y que sin embargo afecta a la configuración del mundo que habitamos y por lo tanto a nosotros mismos.
Era todo lo no aparente, lo que queda en los límites de lo imaginable, lo que me interesaba indagar, buscando hacer tangible y material lo no palpable, con el fin de generar nuevas imágenes que permitiesen la emergencia de otros mundos posibles y que trajesen al presente problemas tan urgentes y complejos como los que estamos viviendo. Los retos ambientales, los retos sanitarios, los retos sociales, como los de la práctica artística, son también retos de la representación. Las dificultades de visibilizar algo convierten aquello en complejo de pensar y así de hacerse presente. Hay una parte muy importante de la exposición que Ángela Cuadra y yo concebimos como el cerebro o el corazón de la exposición, como el taller. Es la sala pequeña de la Galería Nieves Fernández y es el lugar donde nos encontramos y confluyen nuestras dos prácticas artísticas. De un modo muy lúdico y muy abierto fuimos poniendo en relación piezas actuales y piezas más antiguas, piezas y no piezas, materiales, elementos encontrados, papeles, maderas, fragmentos, con el fin de generar vínculos flexibles entre nuestros trabajos. En ocasiones los vínculos fueron formales, en otros matéricos, en otros vinculados al material, al procedimiento o al color, pues a fin de cuentas nuestras obras, tan aparentemente dispares, esconden multitud de puntos de toque que ambas estábamos ansiosas por explorar. De este modo surgieron una serie de piezas o incluso una instalación, si se considera la propuesta como una entidad unificada, que carecen de autoría, de una autoría definitoria y definitiva, sin jerarquía. La misma importancia tenía un collage o una pieza escultórica como un papel de calco o una madera encontrada, y donde la intencionalidad y el proceso o el aspecto conversacional era mucho más importante que la obra en sí, entre comillas, si es que ésta existía. El arte implica una forma de conocimiento que crece en el adentro, en el interior de las relaciones que se establecen entre el material, el entorno y el artista. No es una forma de conocimiento prefabricada, sino una que emerge y se sigue desarrollando, que se encuentra siempre en el camino de ser otra cosa, en un perpetuo devenir. Dicha forma de conocimiento se sitúa en la encrucijada, como diría Tim Ingold, de nuestro compromiso con los materiales y los procesos de pensamiento, pero además permite que otras vidas y otros procesos se unan a ella. El arte, por tanto, se encuentra en movimiento, uniéndose a aquellos que se relacionan con él en el desarrollo de la vida. Entonces, si dejamos de considerar lo que está por acontecer como la mera continuación del pasado, favoreciendo imágenes e imaginaciones que aún no nos hemos atrevido a anticipar, podremos ensayar otros modos de lo que está por venir que nos impliquen con el cuerpo en el presente en general un cambio que incluya la alteración del rumbo del devenir al que estamos acostumbrados y que sustituya imágenes predecibles por otras que no nos hemos atrevido aún a concebir. El arte permite traer lo novel al presente a través de lo visible, permite ponerlo al alcance de la mano, ensayar nuevas posibilidades. El hombre que vio el futuro, como os decía antes, es parte de Lázaro, una película en 3 partes concebida y dirigida por Fernando Baños, con guión de Belén Zaera, Nora Barón y mío. Lázaro reflexiona sobre un cine huérfano de imágenes, sobre películas que bien han desaparecido o bien han caído en el olvido, o bien no han existido nunca más que en la imaginación. Un cine, a fin de cuentas, que carece de imágenes. En mi caso, Fernando me propuso trabajar a partir de la película The Man Who Saw Tomorrow, dirigida por Alfred E. Green en 1922, y de la que no quedan más que algunas reseñas y carteles. Los únicos requisitos del director para este proyecto fueron la inclusión de una obra mía en el film, así como la aparición de un fragmento de película analógico. De esta manera, me enfrenté de un modo muy ajeno a mi forma habitual de trabajar con la dificultad de visualizar un proyecto con un desarrollo temporal fundamental, no trabajar en imágenes en movimiento, que implica algo muy distinto a lo que implica mi práctica cotidiana en el estudio.
Entonces, me planteaba la dificultad de trabajar un proyecto con un desarrollo temporal fundamental sin disponer además de imágenes y sin ser yo la persona que iba a hacer el montaje. Es decir, yo solo trabajaba en poner en palabras cómo quería que fuera aquello, ¿no? A la vez, el propio lenguaje cinematográfico y el modo en que se ha de escribir un guión que necesita un nivel de detalle suficiente como para que pueda evocar imágenes más o menos específicas en el director, me plantearon una serie de retos de conceptualización y de formato formidables y que si queréis podemos comentar después. Aquí este es el resultado. Os voy a proyectar justamente el primer capítulo, que es el que escribí yo. En 1810 se publica la teoría de los colores de Goethe. A diferencia de Newton, quien consideraba el color como el resultado de la descomposición de la luz en el espectro visible, Goethe se centra en la percepción fisiológica del color y en su dimensión subjetiva. En su teoría de los colores, observa y describe ciertas imágenes que el ojo humano ve tras ser expuesto a determinados estímulos y una vez que estos han cesado. Por primera vez se describen imágenes cuya existencia depende exclusivamente de la estimulación fisiológica de la retina del sujeto. Imágenes que no tienen correspondencia alguna con lo real. Imágenes descorporeizadas que anticipan la disolución del vínculo entre la representación y la así llamada realidad. En 1810, la imagen se pone en entredicho como representación del mundo.
El 12 de agosto de 1922, la revista Cámara, en su página 11, menciona el inicio de la producción del drama mudo El hombre que vio el futuro. Se trata, dice, de una historia tan original que sus autores no han querido desvelarla por miedo a que les roben la idea. El hombre que vio el futuro, dirigida por Alfred E. Green y distribuida por Paramount Pictures, se estrena en Nueva York el 29 de octubre de 1922. Protagonizada por Beatrice Joy y Thomas Meighan, recauda $138.947 en sus 2 primeros meses. Su cartel anunciador describe la película como un romance que transportará al espectador de los mares del sur a la vertiginosa alta sociedad londinense y a una tierra en la que ningún mortal ha estado jamás. Lo impredecible, lo que no podemos anticipar. La imposibilidad, o tal vez todo lo contrario, la posibilidad de que algo se desarrolle antes de tiempo, por adelantado. ¿Cómo determinar la probabilidad de que un evento ocurra respecto a su opuesto? ¿Existe una razón inherente para que las cosas sean como son o para que se conviertan en lo que son? ¿Existe una dirección única y predeterminada del ser? En las ficciones, como en la vida, cuando un hombre toma una decisión, cuando escoge un camino, elimina todas las demás posibilidades de existencia. Sin embargo, tiene la oportunidad de crear diversos tiempos, diversos futuros, caminos que se bifurcan.
7 rollos de película en blanco y negro. 2131 metros de celuloide dan cuenta de un hombre que, enfrentado a la elección de escoger entre 2 mujeres para contraer matrimonio, acude a un hipnotizador con el fin de anticipar su futuro con ellas. A pesar de ver un oscuro episodio que incluye el uso de un arma, escoge a la hija de un capitán de barco. La promesa de felicidad que supone frente a una mujer aburguesada que no le hará feliz, determina su decisión, y así el futuro de su existencia. Siete rollos de película en blanco y negro. 2131 metros de celuloide desaparecidos. El hombre que vio el futuro fue estrenada en Madrid en julio de 1926. Sin embargo, no podemos decir ni que nadie la haya visto ni lo contrario, aunque es necesario que alguien la haya visto y que nadie lo haya hecho. De la existencia real de la película no podemos dar cuenta aquí. Toda práctica artística funciona dentro de una red de relaciones plásticas cambiantes y en contextos espaciotemporales amplios en los que los hechos no encajan entre sí de un modo predeterminado. Timothy Morton utiliza el término hiperobjeto para describir aquello que se encuentra tan masivamente distribuido en el tiempo y en el espacio como para trascender su propia dimensión espaciotemporal. No es que los objetos ocupen un lugar primordial, sino que están atrapados en un campo preocupado espaciotemporalmente por otras entidades. Para Morton, un hiperobjeto sería, por ejemplo, el cambio climático. Quizá la actual pandemia pueda ser otro. A su vez, si consideramos el tiempo desde una perspectiva topológica, espacio-tiempo, atmosférica y meteorológica,
caótica, turbulenta e impredecible, más allá que como una medición métrica y lineal, como propone Michael Serres, podríamos concluir que nuestra existencia no se encuentra necesariamente determinada por la causalidad. Si concebimos el arte como una forma de conocimiento no predeterminada ni autocontenida, sino en continua relación con un entorno cambiante, en el devenir de un mundo cada vez más cercano, parecería fundamental detenerse a observar los procesos de generación de sentido específicos de la práctica artística, porque por su imprevisibilidad, por el desajuste que ofrecen entre lo que es caótico y lo que parece ser lineal, permite imaginar lugares y posiciones inexploradas. El arte podría considerarse entonces como un modo de crear las condiciones para que algo nuevo se manifieste, algo que permanece impredecible en los límites de lo que se puede pensar. Esta presentación buscaba arrojar luz desde un contexto espaciotemporal amplio sobre mi propia práctica artística, una que reflexiona sobre la posibilidad de visibilizar las condiciones atmosféricas de un determinado lugar, sobre la posibilidad de reflexionar acerca del aire y de la relación de dichas condiciones con el tiempo. A esto se añade un componente dialogal en el que dicho trabajo entra en una relación evidente con su entorno. En el caso de Nunca nada parecido con el trabajo de Ángela, por ejemplo, o en el del hombre que vio el futuro con la idea y conceptualización de Fernando, pero también más allá, estableciendo vínculos con aquello que también se encuentra en los márgenes, espaciotemporales, matéricos, formales o conceptuales, y que en muchas ocasiones pasa inconsiderados. Todo ello tiene en cuenta las diferentes manifestaciones del soporte de dicha práctica, pero seguramente más aún el soporte mediante el cual se divulga, manifiesta, hace público o da a conocer dicha práctica. Es por ello que quise iniciar con unas pequeñas reflexiones a modo de manifiesto, sin pretender serlo, y como he querido mezclar diferentes maneras de contar y de mostrar. Supongo que cabrían unas palabras de reflexión acerca del modo en que todo esto ha sido contado, pero creo que eso formaría parte de otra charla. No me queda ya más que agradecer vuestra atención. Y si queréis... Bueno. Sí. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay tiempo para... No sé ni qué hora es. Si queréis... Hola. No sé, a ver, ¿ahora? Bueno, que... Así mejor. Bueno, sí, la verdad que creo que es como que has abierto un montón como de líneas, ¿no? Para poder comentar, y a mí me ha parecido pues muy interesante cómo has planteado tu charla en función como de tu búsqueda, de tu investigación artística, ¿no? O sea, cómo abres como esas líneas como que cortan, ¿no? Que de alguna manera, no sé, las he ido viendo un poco durante toda la presentación, ¿no? Sobre todo al hacer uso también de la teoría del color, ¿no? O sea, cómo realmente el color es algo que todos aprendemos como desde un punto muy científico, ¿no? O sea, cómo funciona la retina, algo que a mí personalmente siempre me parece como súper complejo de entender, ¿no? Pero que realmente, bueno, pues tenemos a Goethe también que nos abrió un poco esa puerta a la fisiología, ¿no? A toda esa especie como de ruptura, ¿no? Como de interferencia, ¿no? A esa especie de linealidad, ¿no? Que ofrece la ciencia. Y me ha parecido como muy acertado, ¿no? El trabajar, bueno, el hecho de trabajar con el color como una metáfora pues muy interesante, ¿no? Para, bueno, pues para desestabilizar quizás esa mirada. Y bueno, no sé, yo creo que... Bueno, es que bueno, acá es casualidad que estos días en la universidad estoy hablando como de esto con mis alumnos también, ¿no? Y es como, ojo, que me parece muy interesante también Pero es curioso, ¿no? Como esa cosa de la atención, ¿no? Que de repente uno está atento a algo y parece que ¿no? Como que todo eso se repite, ¿no? O que te viene a ti, ¿no? Que es interesante. Sí, sí.
Y bueno, que también me parece como, bueno, esa linealidad, como esas rupturas, ¿no? que veo como en tu, o sea, en cómo has planteado tu trabajo y como las cosas que he visto, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención el primer vídeo que has puesto de Sulfur, de la montaña, ¿no? Que, o sea, como que hay un movimiento como de nubes, como muy vaporoso, ¿no? Pero luego hay unas cositas, ¿no? Que suben, que bajan. O sea, que como que interrumpe, ¿no? Siempre, ¿no? Esa... Es muy curioso, ¿no? Que menciones eso, porque yo no me había dado cuenta. Es un teleférico que sube a la cima, que justamente es donde estaba esta estación de rayos cósmicos, y yo no lo había visto hasta que no, bueno, lo grabé y entonces pensaba que era una, ¿cómo se dice? Como una corrupción en la imagen, ¿no? O sea, como algo que se estaba generando de un píxel o lo que fuera, porque, bueno, pues era un vídeo muy pesado, ¿no? Una compresión de muchas horas en muy poco tiempo. Y claro, luego me di cuenta de que no, que era siempre era lo mismo, ¿no? Y entonces, claro, yo no lo podía ver con mi ojo. Y preguntando me dijeron, sí, claro, es que hay un teleférico y tal, que después ya fui. Entonces me parecía también muy, muy interesante esto como de los dispositivos, ¿no? O sea, como justamente hablando de esta idea del ojo, de la complejidad de la visión, de la complejidad de ver el color, pues cómo los dispositivos a veces nos permiten ver o nos permiten ver otras cosas o entender que lo que vemos también está limitado, ¿no? Porque tenemos una capacidad limitada de percibir, ¿no? Entonces, bueno, yo muchas veces utilizo justamente la cámara o la fotografía para poder también tomar distancia y poder ver de otra manera, ¿no? Y sí, también era muy curioso, ¿no? Como esta cosa tan etérea, ¿no? Frente a esa repetición, ¿no? También, sí. Se me ha parecido muy bonito. Y luego también, no sé, la idea, bueno, voy a dejar de hablar luego también yo, pero la idea de esa mirada, ¿no? Como tan romántica como desde la ventana de tu estudio, ¿no? Claro. O sea, como el abordar la montaña desde esa distancia, ¿no? O meterte a andar, o sea, a subir, ¿no? A la montaña y también... Claro, yo mi intención era justamente llegar a estos campos de hielo, ¿no? Entonces, cuando llegué allí me dicen, no, pero si es que están las carreteras cerradas hasta abril o mayo, no se abre esto. Claro, de repente, esa era otra cuestión que me pareció muy, muy interesante, ¿no? Como, claro, nosotros con el clima mediterráneo, pues, o sea, somos incapaces de concebir, o yo era incapaz, o sigo siendo incapaz de concebir ciertas cosas. Luego hemos tenido Filomena en Madrid, ¿no? Que nos ha hecho ver que sí, que puede nevar y puede nevar mucho, pero claro, yo de repente allí decía, pero ¿cómo que no se puede llegar? ¿Cómo que está todo cerrado? No, entonces, claro, al final es verdad que te reducías a tener que mirar, porque además te decían, bueno, ten cuidado porque los alces ahora tienen mucha hambre y yo qué sé, y se asustan y no sé qué, o sea, no puedes salir nunca solo, no puedes caminar por el bosque, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, se puede caer la nieve, se puede desprender no sé qué. O sea, claro, de repente te das cuenta también, ¿no? Como de que las coordenadas, o que en este caso mis coordenadas eran muy, muy concretas, muy limitadas, y que luego al final pues te abocan un poco a eso, ¿no? A ver algo desde, como eso, ¿no? Desde la ventana, ¿no? Al final estaba allí, ¿no? En ese estudio maravilloso con unos ventanales increíbles y no podía dejar hacer otra cosa que mirar aquello que me parecía incomprensible, ¿no? Y claro, de ahí surge todo una reflexión o bueno, algo que sigue un poco en proceso, ¿no? Que tiene que ver justamente con esa posibilidad de pensar el paisaje, la montaña, ¿no? En concreto la montaña bueno, tiene muchas connotaciones, ¿no? Muchos niveles, pero eso, ¿no? Donde nos situamos también, ¿no? Como individuos, ¿no? Ahí las cuestiones de espacio-tiempo, las cuestiones de escala, ¿no? Cuestiones de medida, cuestiones de lo que está al alcance o no está al alcance. Bueno, sí, te sitúa ella, ¿no? También, ¿no? O sea, claro, como te sitúa como detrás de la ventana, o sea, te hace como quizás retroceder, o sea, tu mirada se te retrotrae un poco hasta ese romanticismo, ¿no? De decir, ¡buah! No puedo lanzarme ahí, ¿no? Sí, completamente. De hecho, en esa publicación que hicimos, ¿no? Que se llamaba Drawing a Mountain, que os ponía ahí, pues justamente lo que un poco pedía a los colaboradores era reflexionar acerca de esa idea de la montaña, ¿no? Desde diferentes ámbitos
¿no? Desde gente que la practica, ¿no? O porque hace deportes allí, o desde gente que la conoce desde el interior porque es geólogo o geóloga, ¿no? Pero al final tiene que ver con cuestiones relacionadas con la imaginación, ¿no? Con la posibilidad de imaginar o de crear imágenes, ¿no? Iba un poco por ahí, ¿no? Interesante. Bueno, le paso el micrófono a alguien. Me lo quedo para mí. Porque ¿alguien no está enterado? No. Creo que sí. A mí, bueno, dos cosas no me han interesado mucho. Bueno, gracias, lo primero, ¿no? Pero una que, no sé, o sea, es como sobrevenida, así, ¿no? Pero, bueno, tu trabajo creo que tiene mucho que ver con el límite de la representación, ¿no? Y de la visión, de lo que es visible y lo que es invisible. No creo que hay un juego todo el rato con esto. Y no sé hasta qué punto, como que desde el principio tenías la idea de trabajar con el aire. Esto no sé, ¿no? Porque claro, el aire ahora es una cosa que está muy cargada, ¿no? Como muy tiene una connotación creo que muy diferente a lo mejor hace unos años. Claro. No sé si esto ¿has supuesto o sea, has tenido que dar una vuelta a esto? O, bueno, tú misma has nombrado la pandemia varias veces, ¿no? Porque es verdad que si es sobre, no sé, sobre el aire, sobre la distancia, pero sí, ¿no? Sí tenías esta idea como de trabajar sobre el aire y esto se ha visto modificado por la realidad, vamos a decir. Bueno, yo llevaba tiempo trabajando, mi proyecto de Roma justamente, ¿no? Tenía que ver con la visibilización del aire a través de la luz. Entonces, sí que llevo bastante tiempo, venía de un proyecto anterior que desarrollaba en Nueva York, justamente también sobre la materialización del aire a través de los copos de nieve al caer, ¿no? Y que generan una manera de hacer marcas muy específico, ¿no? Que es un proyecto justo anterior al romano y anterior al de Banff, ¿no? Que ocurren paralelamente en el tiempo. Entonces sí que me interesaba, ¿no? Pensar sobre lo atmosférico, ¿no? No solo lo aéreo, sino lo atmosférico, ¿no? Como eso que no vemos, pero que nos afecta, ¿no? O sea, continuamente, y que a lo mejor imposibilita, pues eso, el poder llegar a un sitio o te resitúa, ¿no? Desde en el interior para ver un paisaje o lo que sea, ¿no? Entonces sí que iba por ahí, ¿no? Claro, cuando ocurre un poco todo esto que nos está pasando, pues de alguna manera me viene a interesar todavía más esta idea de ese aire que se hace explícito, ¿no? Como Peter Sloterdijk justamente comenta, ¿no? Esos hitos que menciono de la batalla de Ypres y demás vienen de él, ¿no? En los que él dice, bueno, la primera vez que el aire se quita, ¿no? Es posible que se le quite a alguien, es cuando nos damos cuenta del valor del aire, ¿no? Cuando el aire pasa a ser explícito, ¿no? Deja de ser algo que, bueno, pues que damos por sentado, algo que se puede retirar, ¿no? Entonces, claro, de pronto vivimos así, ¿no? Con esta cuestión que ya no es solo la dificultad de respirar, ¿no? Con la mascarilla, sino también la cuestión de que el aire puede contener elementos patógenos que nos afecten más allá, ¿no? Entonces sí que ha habido como un cambio, por ejemplo, en las piezas estas de la granja, ¿no? En las que lo que me interesaba era como recoger ese aire de inspiración, expiración, además durante una jornada de trabajo, ¿no? Con lo que también supone eso, ¿no? De marcar un tiempo y un trabajo físico. Pero claro, esa idea como de que ese aire ahora es, bueno, pues tiene otras connotaciones, ¿no? Entonces bueno, como que ha sido orgánico, ¿no? La transición quizás a situarlo a hoy, ¿no? Cuando sí que es verdad que cuando me sentaba a escribir, ¿no? Y a intentar poner en papel estas ideas, pues claro, ¿no? Me surgía el tema de la pandemia, obviamente, ¿no? Bueno, pues por esta situación tan compleja, ¿no? No, sí, en el fondo es, ¿no? De qué modo la realidad
¿no? Afecta a la Exacto. práctica, ¿no? Que parece una tontería, pero bueno, yo en este caso es que lo he visto así. Sí. Y luego otra cosa que, bueno, muy diferente, ¿no? Pero que tiene más que ver con lo metodológico, ¿no? Tal como lo has preparado antes, bueno, al principio, ¿no? Has hablado como de las interrupciones, que sí, ¿no? Y he tenido la sensación como de que ese texto que interrumpía, vamos a decir que era el que interrumpía, ¿no? Que podría ser al revés también, era como un texto más, quizás menos narrativo, más reflexivo, más, ¿no? Más, ¿no? Casi como si se buscara una especie de definición de la propia práctica. ¿Cómo has entendido esto? O sea, ¿cómo has entendido que eso como interrupción de la, ¿no? Lo otro era más como un relato, ¿no? Sobre la práctica, sobre el resultado de la práctica, quizá más. Sí, o sea, digamos como que funciona un poco en paralelo, ¿no? Es decir, hay una parte como de, justamente, ¿no? De reflexión sobre la propia práctica de una manera como más general, ¿no? En el sentido de pensar en lo que supone el dibujo, lo que supone el arte, lo que supone el conocimiento específico del arte, de la práctica artística, que me interesa como reflexionar, ¿no? Y pensar y aterrizar en el papel, ¿no? Y por el otro estaba la narración en la que efectivamente planteo más como resultados, porque sí que es verdad que me cuesta mucho hablar del trabajo como pensando en la intencionalidad, ¿no? Del trabajo, es decir, no, pues aquí busco hacer no sé qué y hago tal, ¿no? Entonces, mi intención con esas interrupciones es justamente un poco arrojar luz o que unas partes arrojen luz sobre las otras, ¿no? Claro, y a mí me cuesta mucho saber si ocurre o no, porque estoy tan cerca, ¿no? De todo esto que tengo tengo como una, ¿no? Una mochila ya que ya veo, ¿no? Con esa idea de esa atención, ¿no? Ya veo las cosas como las quiero ver, ¿no? De alguna manera, o como me interesa, o como circunscribo. Pero de alguna forma sí que me parecen como dos niveles, ¿no? Que coexisten y que espero que se vayan como, bueno, ¿sabes? Como retroalimentando, ¿no? El uno al otro. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, pero, ¿no? Sí, porque, bueno, de todas maneras es como si fueran dos planos diferentes, ¿no? De pensamiento. Sí. ¿No? Y hay como, bueno, interrumpidos, pero que al final es como hacerlos simultáneos, ¿no? Como hacerlos convivir, aunque sea de esa manera como... bueno, como de aspecto inconexo, ¿no? Que eso sí que sigue, ¿no? Como siendo así. Porque has hablado incluso como de cómo ordenar el caos, ¿no? De la necesidad de ordenar el caos cuando se quiere, ¿no? Contar algo, cuando se quiere relatar. Sí, eso es. No, yo creo que también la cuestión de, bueno, de la complejidad o algo que me gustaba o que me gusta pensar, ¿no? Es esta cuestión de que la práctica artística vive, es como dice Timothy Morton, ¿eh? Como un hiperobjeto podría ser, ¿no? Como algo que vive en contextos espaciotemporales muy amplios. Entonces, claro, tú de repente estás trabajando en algo que toca con cosas que a lo mejor te han interesado hace 10 años o que, yo qué sé, que anticipan cosas que después te interesarán, pero que además enlaza con, claro, todas las cosas que todo el resto del mundo ¿no? Puede interesar, pensar, ¿no? Entonces, claro, me parece como muy interesante que justamente la práctica artística vive como en diferentes niveles, ¿no? O sea, un poco como casi como una red, ¿no? En la que hay cosas que a lo mejor emergen más que otras en un momento dado, pero que todas forman parte como de todas esas capas, ¿no? Bueno, de complejidad, ¿no? Al final. Entonces, sí que pretendía huir un poco como de desarrollo, o como es, introducción, nudo, desarrollo y nudo, desenlace, no sé cómo, bueno, ya me habéis entendido, ¿no? Que es un poco como tendemos a contar las cosas, ¿no? O sea, como decir, bueno, pues esto es la conclusión, ¿no? Después de tal, pues esto es, ¿no? Claro, el esto es, creo que no hace justicia, ¿no? A la práctica o al arte, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poco lo que intentaba plantear, ¿no? Con esas paralelas y demás. También se podría entender eso como la sala esa pequeña, ¿no? de la exposición, ¿no? Se podría entender también de esta manera, supongo. Completamente, completamente. De hecho, bueno, me he detenido
poco porque también es verdad que me parecía ya como mucho, ¿no? Mucho material y muchas cosas ahí, pero una cosa que nos interesaba mucho a Ángela y a mí era justamente salir un poco de la obra, ¿no? O sea, esa idea como de la obra final, ¿no? O sea, que además es un término, o sea, es algo que a mí nunca no me interesa nada, ¿no? Este eureka de, ay, pues es esto, ¿no? Me interesa mucho más el proceso, ¿no? O sea, ese espacio en el que estás buscando algo sin saber muy bien qué es, ¿no? Entonces, bueno, las dos queríamos entrar en ese juego, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Y entonces, como dices tú, ¿no? Hay muchos niveles, ¿no? O sea, porque hay el nivel de, bueno, pues la pieza, pero claro, ¿qué pasa cuando esa pieza entra en relación con otra pieza de otra persona o tuya anterior en ese contexto al lado de un material, ¿no? Que has utilizado para hacer otra pieza o que te has encontrado por la calle con el que se pueden establecer, sin embargo, relaciones, ¿no? Entonces, justamente iba por ahí, ¿no? Tenía que ver con todo eso, ¿no? Con la importancia, ¿no? De establecer esas relaciones con lo que está en el entorno, ¿no? O sea, también con la idea de que la obra no es algo hermético, cerrado y acabado, por lo menos desde mi intencionalidad, ¿no? Sino que es algo que permeable, ¿no? Con el medio y con el entorno en el que se sitúa. Y en este caso, pues en ese trabajo, en esa colaboración, en ese diálogo con Ángela, ¿no? Que antes comentábamos, ¿no? Que fue una propuesta de la galería de hacer algo juntas, pero no un proyecto no de dos, sino de decir, bueno, pues va a haber, ¿no? Pues vais a tener una exposición de dos, pues ¿qué queréis hacer, ¿no? Entonces, claro, pues las dos lo vimos súper claro que queríamos trabajar estas cuestiones de cómo abrir el estudio, ¿no? Decir, bueno, pues todo eso que tienes cuando estás trabajando, que después quitas, ¿no? Y limpias como para que quede, ¿no? La pieza y dices, bueno, pero es que es casi más interesante todo eso, ¿no? Todo ese caos es un poco, ¿no? Otra vez lo mismo, ¿no? Todo ese caos que después ordenas para que haya un discurso coherente, tal, homogéneo, cuando en realidad no es así, ¿no? Entonces queríamos justo abrir todo eso. Y bueno, la verdad es que ha sido súper gozoso, ¿no? No, bueno, eso que iba a decir que además el concepto de galería es un poco eso, ¿no? Es como presentar ya como la obra cerrada, como un lugar como limpio, ¿no? Donde... Y bueno, me ha parecido bonito también ese, o sea, que hayáis dejado como un espacio como para el taller, ¿no? O sea, y también ahí es un poco dar la palabra también al espectador, o sea, cómo queremos que el espectador entienda nuestro trabajo, ¿no? O sea, desde qué punto de vista, ¿no? Desde esa galería o desde, bueno, pues desde ese diálogo, ¿no? Con la investigación y con todo. Sí, además, digamos que curiosamente, os digo curiosamente porque a mí cuando me plantearon trabajar con Ángela, que la conozco de la facultad y bueno, hemos compartido mucho, pero yo sí que, o sea, yo veía relación, pero tampoco era no era como decir, bueno, es que trabajamos sobre, yo qué sé, la montaña o me lo invento o lo que sea, el color verde, ¿no? O sea, entonces, claro, pensaba, bueno, a ver aquí cómo se va a articular esto, ¿no? Y mi sorpresa fue que había muchísimos más puntos en común de los que esperábamos, pero lo interesante ha sido que también el espectador justamente como que ha establecido esas relaciones también. O sea, que no era solo ellas dos, o sea, ella y yo que pensábamos, ah, mira qué interesante esto, que esto aquí al lado, que bien funciona, o lo que surge, ¿no? O esta cosa nueva que aparece de esta conversación, sino que también se ha entendido más allá, ¿no? Entonces, justamente, claro, en ese darle la palabra al espectador, que también es fundamental, ¿no? Porque al final, ¿cómo se constituye, ¿no? La obra o el arte, ¿no? Cuando ocurre el arte, ¿no? Si no es en esa confrontación con el espectador, ¿no? Entonces, bueno, eso fue también ha sido muy bonito porque un poco la retroalimentación que hemos tenido ha ido como en ese sentido, ¿no? Que efectivamente, pues sí se establecían vínculos y sinergias que permitían entonces otras cosas, ¿no? Y siempre para mí esas otras cosas son las que me interesan, ¿no? Porque son además cosas que no sé qué son, ¿no? Y que no sé anticipar, ¿no?
Sí. Hola. Hola. Laura, no, es una cosa un poco anecdótica que ha preguntado otro compañero del grupo, Yulen, bueno, anecdótica no, pero que puede que a más gente le interese, que es a ver si la película esta de Lázaro se va a estrenar en algún sitio o se va a poder ver en algún sitio. De momento, bueno, sí que se ha estrenado en Madrid y se han hecho algunos pases, pero de momento no. O sea, siempre estamos a la búsqueda de un lugar donde poder mostrarlo, ¿no? Son 3 capítulos y cada capítulo es completamente dispar, o sea que cada uno trabaja en películas distintas. Pero bueno, hay como una relación, ¿no? Entre una pieza y otra. Pero bueno, de momento no. No sé si Fernando querrá hacer alguna pase en streaming ahora que estamos en estos nuevos formatos, ¿no? Pero bueno, os lo avisaría. Sí. Gracias. Nada. Es muy curioso, ¿no? Porque bueno, no sé si tenemos 2 minutos, ¿no? Pero para ese trabajo, bueno, es material de archivo, ¿no? O sea, yo sí que le facilité a Fernando el material de archivo y un poco, bueno, y todo el texto, ¿no? Pero era muy interesante cómo empezaron a surgir otras cosas, ¿no? O sea, a partir de cómo hay como otro subtexto, ¿no? Dentro de ese propio texto. Y bueno, me recordaba un poco a unos planteamientos que hacías también al principio, ¿no? Cuando hablabais de la relación texto-imagen, ¿no? En vuestras investigaciones también, ¿no? Las cuestiones de formato y tal. Entonces, por eso me parecía muy interesante traer esa pieza, ¿no? Porque creo que generaba cosas, bueno, completamente inesperadas, ¿no? Y bueno, ojalá podamos mostrarlo. Sí. Sí, los 3 capítulos, exacto. Uno, el primero es este, ¿no? El hombre que vio el futuro. El segundo es el viaje de Mastorna, que fue un guión escrito por Fellini que nunca se grabó. Y el tercero es una de las... Ay, perdonad que esa se me ha ido. Una película sobre del hombre lobo de la que se habla, pero que parece ser que nunca ha existido, ¿no? Entonces es un proyecto de Fernando, ¿no? En el que trabaja justamente con piezas que existen en la imaginación. La mía sí que es verdad, o sea, la mía, de la que yo parto, sí que es verdad que existió, o sea, que se sabe que, porque hemos encontrado en archivos y tal, sí, pero no queda, ¿no? La película. Pero todo tiene que ver con eso, con un cine que no tiene imágenes, ¿no? Y esa relación que es súper fructífera, ¿no? Y súper interesante. Como el invisible. No, ya está. Sí, claro, al final, claro, te meten en un barco así tan interesante, pero tan complejo que o te lo llevas, o en mi caso, ¿no? O sea, te lo llevas un poco hacia cuestiones. Luego, a ver, sí que es verdad que yo creo que Fernando me escogió esa película por conociendo un poco el trabajo, ¿no? También, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cuestiones de un futuro, ¿no? Que podemos anticipar o no, que cambia o no cambia o qué pasa, ¿no? En ese futuro y etcétera, etcétera. Pues bueno, pero vamos, al final sí, yo creo que es esta idea de que el artista siempre hace la misma obra, ¿no? O sea, como que al final siempre estás haciendo lo mismo. Lo que pasa que, bueno, parece que no, pero porque lo que te interesa es más o menos siempre lo mismo, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer una pregunta o así. ¿No? Bueno, pues darte las gracias, Laura, por haber venido aquí. Además, sabemos que es como complicado, ¿no? Moverse en estos tiempos también. Y bueno, pues esperamos seguir, pues eso, teniendo noticias tuyas y siguiendo un poco tu trabajo, ¿no? Que Sí. vais haciendo. Y bueno, y hablaremos, ¿no? Pues para también todos nuestros, nuestro proyecto, ¿no? Cómo vamos a ir enfocándolo. No, muchas gracias a vosotras por la invitación, ¿no? Es un placer
estar aquí y espero que efectivamente, ¿no? Que sigamos, que sea el inicio, la continuación, ¿no? De muchas cosas. Os deseo mucho éxito también, ¿no? Con esto que me parece muy importante, ¿no? Lo que estáis planteando, lo que lleváis tiempo planteando, ¿no? Le decía a Beba cuando veníamos hacia aquí que me parecía increíble, ¿no? Toda la cantidad de trabajo que hay detrás, ¿no? Y que hay volcada allí, además en la web y todos vuestros textos y los libros, las publicaciones, los seminarios. O sea que me alegra inmensamente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues sí. Otra pregunta. Vale. Es que como tenemos a gente online, claro, pues, sí, hay que tener en cuenta. Los espacio-tiempos. A ver, la leo yo. ¿Cuál es? Julen, pues te esperamos. A ver. Vale. Quería preguntarte a ver cómo dibujas las montañas. Técnicamente. No, lápiz, carbón, cosas técnicas. Vale. Todo es una cosa que no he comentado, pero todo mi trabajo desde hace mucho tiempo es calco. O sea que nunca veo lo que estoy dibujando, porque trabajo proyecto en una superficie, ¿no? que tiene algún tipo de pigmento y al quitarlo, ¿no? Es lo que deja el rastro. En el caso de las montañas, de las dos piezas, es óleo en barra. O sea, que yo pongo óleo en barra en un papel y dibujo encima y al retirarlo, pues lo que queda es esa textura. Entonces, bueno, pues trabajo diferentes desde papel de calco convencional, ¿no? Desde cuando existían las máquinas de escribir y se hacían copias hasta papeles que hago yo, ¿no? Con materiales. Pero siempre, ¿no? Porque hay una cuestión conceptual, ¿no? De la imposibilidad de la imagen, ¿no? Entonces, de la imposibilidad también de acceder directamente, ¿no? a la imagen. Entonces, bueno, siempre hay un componente de eso, ¿no? Como de capas también, ¿no? Por otra parte. Que Julen pregunta también los pinos y los triángulos. No sé muy bien aquí. Sí. Hay que ver cómo están hechos. Sí. Claro, cuando yo veo ese paisaje, bueno, hay una cuestión que tampoco he mencionado porque está muy bien, ¿no? Que salgan ahora, porque quizás son importantes. Otra de las maneras de trabajar, sobre todo hasta este último proyecto, ¿no? El del Jungfrau, ¿no? El de la galería. Durante un tiempo bastante largo sí que trabajaba con esa idea de buscar los elementos mínimos de la representación. Entonces, durante bastante tiempo estuve trabajando solo con puntos y con líneas, ¿no? Como un poco pensando también, ¿no? Y casi hasta volviendo casi a Kandinsky, ¿no? El punto de línea sobre el plano, pero también con la idea de que, bueno, pues que una línea es suficiente para organizar un papel, ¿no? Organizar un espacio de representación, ¿no? Un punto sitúa en un lugar. Entonces, reflexionando sobre esos elementos mínimos de la representación, ¿no? Sí que lo he mencionado así un poco de pasada. Cuando yo veía el paisaje, ¿no? Cuando estaba viendo esa montaña, pues yo me di cuenta de que en realidad lo único que me hacía ver la montaña eran los abetos, ¿no? O sea, porque además o la montaña era muy alta o las nubes eran muy bajas, no sé, pero muchas veces se confundía, ¿no? La montaña con el cielo, ¿no? Esta idea que me interesaba mucho. Entonces solo sabía si había tierra por los abetos. Entonces, bueno, en una síntesis de esos abetos, pues llegó a esos triángulos y a partir de ahí, pues construyo la imagen. Hay unas piezas también tridimensionales, ¿no? O sea, es una impresión 3D en la que hago esos abetos, ¿no? que toman forma tridimensional y con diferentes tamaños, ¿no? Salían algunas imágenes, ¿no? En ese taller, ¿no? Con Ángela. Que también al trabajar con diferentes tamaños, lo que estaba pensando es como cuestiones de medida, ¿no? Cuestiones de escala.
cuestiones como de crear una especie de reglas, ¿no? Como de reglas con las que podrías medir ese paisaje, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, esta iba por ahí, ¿no? Los triángulos, ¿no? Con los abetos y demás, ¿no? Que era un poco lo que luego Oriol Fondevila en el texto para la publicación, ¿no? Denominaba los abetos mancha, eso es, ¿no? Sí, eso es. Entonces, bueno, pues tenía que ver eso con buscar el elemento mínimo que pudiera representar aquello, ¿no? Entonces, bueno, es blanco, ¿no? Completamente blanco y simplemente se ve esos triángulos, ¿no? Se me ha venido así como a la cabeza, como o sea, me ha llamado la atención, por ejemplo, ese supertítulo largo de un montón de números, ¿no? Sí. Que además estás empeñado en decirlo, Sí. O sea, como también esa necesidad también como de, no sé, como de agarrar, ¿no? Como de sujetarse ante todos los elementos, ¿no? Como que oscilan, ¿no? O sea, me ha parecido como curioso. Sí, Pues, sí, hay una cosa también ahí que tiene que ver con, por ejemplo, con los mapas. También, ¿no? He trabajado bastante tiempo o durante un tiempo con la cartografía, con los mapas, ¿no? Cómo se genera un mapa. Entonces, claro, esta necesidad como de atrapar algo y como poner todas esas capas, ¿no? Científicas sobre algo que en realidad es imperfecto, o sea, nunca va a ser capaz de dar cuenta de aquello, ¿no? Porque, bueno, pues los mapas, todos ellos necesitan tener algún tipo de aberración por un lado o por otro, ¿no? Sea de distancia, sea de tamaño, sea de posición, porque partes de la base, ¿no? Sobre todo estaba pensando en los mapas planos del mundo, ¿no? Los mapas, claro, ahí hay una proyección, ¿no? Se utilizan diferentes sistemas de proyección para proyectar algo esférico sobre el plano, ¿no? Que es ya también una de las cuestiones también, pues, de la perspectiva, ¿no? De la pintura, en fin, de cómo construimos la imagen, ¿no? En Occidente también. Entonces, claro, es muy curioso, ¿no? Porque todo esto, como que parece que con todos esos números de localización, de tiempo, ¿no? De tal, parece como que lo atrapas, ¿no? Cuando en realidad tampoco estás diciendo nada, ¿no? O sea, solamente estás añadiendo como una capa más que parece que quiere coger algo que en realidad se está escapando ¿no? Por los huecos, ¿no? Entonces, bueno, jugaba mucho con esa idea, ¿no? También en un trabajo justo anterior trabajaba mucho no solo con mapas cartográficos, sino los mapas meteorológicos, ¿no? Por ejemplo, que incluyen también el factor tiempo, que también son muy interesantes, ¿no? Porque trabajan otra serie de mecanismos, pero también buscando cómo capturar y decir, no, esto es lo que ha pasado, ¿no? Entre las 17:03 y las 17:08, ¿no? En este sitio y, bueno, es como esas paradojas, ¿no? También. De nada, un placer. Bueno, pues entonces ya terminamos. Decir eso, que el miércoles siguiente de abril, no sé ahora mismo el día que será, pero bueno, el último 28 de abril, que esta vez sí que va a ser el último miércoles del mes de abril, pues nos juntaremos otra vez y esta vez tendremos a Remco Roes, un artista belga, que estará bueno, pues con nosotros también planteándonos sus dilemas y sus intenciones. Bueno, pues lo dicho, Laura, muchísimas gracias por todo. De verdad.